Pues bueno, eh, hoy 1 de abril vamos a empezar este directo en el que el tema propuesto, gracias por estar ahí a todos, gracias y espero eso que estéis muy bien. El tema propuesto de hoy es el de la alimentación emocional y el placer de comer, pero la alimentación emocional en positivo, porque normalmente cuando se habla de ese tema se habla en negativo, ¿no? Es decir, la alimentación emocional, que es la que nos hace comer por las emociones y no por el hambre real, ¿no? Bueno, sí, todo eso es así, pero ahora veremos un poco de dónde viene todo eso y cómo lo podemos utilizar en positivo, porque todo, bueno, no sé si todo en esta vida, pero casi todo, yo creo que podemos reconvertirlo y sacarle provecho y aprender y ponerlo a nuestro favor. Y este es el caso del placer de comer. Vamos, es algo que vais a entender enseguida cuando os explique 4 cosas. ¿Por qué? Porque en mi caso, ¿no? Porque en mi caso empecé a investigar y a trabajar la alimentación emocional y el placer de comer. O sea, sé en qué momento, ¿no? En qué momento empecé con ello. Yo ya me daba cuenta, ¿no? En muchas de las charlas que daba a familias, a pacientes, etcétera, ¿no? Que tenía que cambiar un poco el discurso porque aunque yo explicara lo que nutricionalmente es importante, lo que el cuerpo necesita, ¿no? Los nutrientes, las vitaminas y tal, eso siempre se quedaba corto, ¿no? Y me ayudaba mucho a hablar de cocina saludable, explicar recetas y explicar nutrición, ¿no? Pero a través de la comida, y me daba cuenta de que eso generaba mucha más emoción, lógicamente. Y también cuando algunos ya sabéis que yo trabajo bastante en el ámbito de la, como dietista, ¿no? En clínica trabajo bastante con pacientes con dolor crónico. Es, bueno, no existe una especialización como tal, pero obviamente me he enfocado en ese tema desde hace muchos años, en el dolor crónico, y entonces ahí yo veía que también había algo importante respecto al placer de comer que estaba pasando, ¿no? Y es que los pacientes con dolor crónico son pacientes que tienen un estrés muy grande y continuado, ¿no? El dolor crónico no es más que un elemento obviamente negativo, molesto, que perjudica, ¿no? A nuestra calidad de vida, y que las personas que lo sufren a diario tienen ese nivel de estrés que les genera también como una exaltación de buscar el placer en la comida. Bueno, pues porque la situación es como muy tensa, ¿no? Para el sistema nervioso. Y entonces yo ahí empecé a buscar información. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con el dolor, la comida. Resulta que llegué a ver, bueno, pues hay estudios científicos que nos hablan de que el hecho de comer tiene un efecto analgésico, de manera que cuando estamos enfermos o cuando nos duele algo de forma crónica, ¿no? Quizá en el dolor agudo no se percibe tanto, pero cuando tenemos un dolor crónico continuado, el hecho de comer, es decir, mientras estamos comiendo, como se activan otras vías del sistema nervioso dirigidas más al sistema digestivo, pues hay un efecto analgésico, el dolor disminuye. Entonces, inconscientemente, si nos encontramos mal o nos duele algo durante tiempo, es normal que el cuerpo, que es muy, bueno, funciona mucho por instintos, busque la comida como una opción de analgesia. Pero hay mucho más allá de eso, que bueno, que eso ya me parece espectacular, ¿no? Que el hecho de comer tenga un efecto analgésico. Leí varios libros de neurología, porque bueno, pues empecé a leer artículos y llegué a varios libros, entre ellos este que os enseño, que se llama La brújula del placer, que es un neurólogo, que es de un neurólogo que ha investigado mucho sobre las vías del placer. Os leo lo que pone así, ¿no? En la portada del libro, para que vayamos entendiendo hacia dónde vamos hoy con este directo de Instagram y del placer de comer. Y fijaos lo que voy a leer. Aquí nos dice: ¿por qué los alimentos grasos, el orgasmo, el ejercicio, la marihuana, la generosidad, el alcohol, aprender y los juegos de azar nos sientan tan bien? Y es que no solo este autor, que es un neurólogo, hay muchos estudios de neurología que
han descrito cómo se activan nuestras vías en el sistema nervioso, cómo se activan las vías del placer. Y las vías del placer en cada uno de nosotros se activan por diferentes cosas en diferentes magnitudes, ¿no? Hay quien, pues no sé, el hecho de aprender algo, pues le activa las vías del placer y son personas insaciables, pues que les encanta aprender, ¿no? Y eso es porque les está generando una activación de las vías del placer. Hay quien eso le ocurre cuando está haciendo algún acto social, es decir, cuando está ayudando a los demás. También hay personas que, bueno, pues tienen una activación de las vías del placer muy potentes cuando están haciendo esas acciones sociales hacia los demás. Hay cosas que a todos nos activan las vías del placer porque son cuestiones de supervivencia. Y, por ejemplo, ahí tenemos el tema de la alimentación, los alimentos. Este autor dice los alimentos grasos, ahora veremos por qué. Los alimentos activan las vías del placer, especialmente los grasos, los azucarados, los que tienen muchas calorías, ¿no? Los que siempre estamos pensando, ¿por qué me gusta eso, no? Porque eso es lo que me llama más la atención, si es lo que menos me conviene. Pero eso es, responde a cuestiones bastante básicas de supervivencia. Y ahora os lo cuento. También, por ejemplo, el sexo, pues que, bueno, pues es un instinto también de reproducción y de supervivencia de la especie, ¿no? Luego hay otros elementos como las drogas o los juegos de azar, que lógicamente pues hay personas que también son acciones que también van a activar esas vías del placer y que por tanto pues van a ser susceptibles de tener una adicción, como también podríamos tener una adicción a la comida. Bueno, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué nos gusta comer, ¿no? Y entender esto, a mí me gusta mucho entender las cosas y yo creo que, no me puedo aguantar de explicarlas porque pienso que si a mí me ayudan, pues pueden ayudar a los demás. Entender las cosas me ayuda, ¿no? Me ayuda a gestionar mejor, porque por mucho que a mí me digan, por ejemplo, en el ámbito de la comida, tienes que comer esto, pero si no me explican por qué, o cuáles son los beneficios, o cuáles son los perjuicios de si no hago una alimentación adecuada, o bueno, si no me explican el por qué, va a ser más difícil que yo me acoja a esa recomendación o a ese consejo. Entonces, ¿por qué nos gusta comer? Motivo número 1, y esto es un poco, bueno, lo que yo os explico, fruto de todo lo que he ido indagando y leyendo en cuanto a estudios científicos, libros de neurólogos, etcétera, ¿no? Motivo número 1 por el que nos gusta comer. Bueno, y bienvenidos todos los que os estáis añadiendo. Me encanta que estéis ahí. El motivo número 1 de que nos guste comer es que es un instinto de supervivencia. Es un instinto que de forma natural, nuestra biología nos ha dotado de él a nosotros y a los animales también, no solo al hombre, a los animales también. La naturaleza nos ha dotado de ese instinto del placer de comer, de que nos guste comer, para motivarnos a salir a buscar la comida. Bueno, y ahora estoy pensando algo muy curioso, porque claro, cuando explico esto, normalmente explico, ahora es muy fácil salir a buscar comida, pero claro, en este contexto en el que estamos viviendo, no es tan fácil. Pero bueno, pensemos un poco de forma general, en nuestro contexto normal, fuera de esta situación en la que sí que es un poco más complejo, ¿no?, salir a comprar. Pero obviamente en la sociedad en la que vivimos ahora no es difícil conseguir la comida. Vamos al supermercado, tenemos 1001 opciones, podemos comprar lo que queramos, incluso podemos comprar online, nos lo pueden traer a casa. No es difícil, pero esta situación es realmente bastante reciente en cuanto a la historia natural del hombre. Hemos vivido muchos más años con escasez de alimentos y que el hecho de buscar alimentos era difícil, ¿no? Imaginaros, ahora nos vamos un momento, ¿no? Hacemos ahí un flashback. Nos vamos a la época en la que vivíamos en las cavernas. Éramos ahí, pues bueno, cavernícolas. Estábamos en ese contexto y salir a buscar comida significaba incluso un riesgo para la propia vida. Es decir, era arriesgado, ¿no? Salir a cazar, a buscar alimento, suponía un riesgo.
De manera que la naturaleza nos ha dotado de ese instinto de que nos guste comer para motivarnos a salir a comer, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pasado pues que nos habríamos quedado en la caverna, pues seguramente diciendo, qué peligroso es salir a cazar. Mira, es igual, ya iremos otro día. No, hoy no salimos. Bueno, esto estoy haciendo un poco de broma, evidentemente, o de parodia, pero es verdad que la naturaleza nos ha dotado de ese instinto para que estemos motivados y aunque sea arriesgado, peligroso, difícil, salgamos a buscar la comida. Eso a los seres humanos y también a los animales. Por eso a los animales también les lleva ese instinto de supervivencia y de placer de comer, también les lleva a buscar la comida, a cazar o a recorrer kilómetros y kilómetros para buscar alimentos. Bueno, y entonces fijaros en otra cosa, y es que ¿cómo va a ser este instinto? Es normal que nos atraiga lo más calórico, porque si este instinto es de supervivencia, pues vamos a estar más motivados, es decir, este placer de comer va a estar mucho más acentuado cuando comemos alimentos calóricos, porque de nada nos hubiera servido que la naturaleza nos hubiera hecho activar estos circuitos del placer con alimentos muy bajos en calorías, porque si ya hubiéramos tenido esa sensación de plenitud placer, pues comiendo 4 bayas, seguramente nos hubiéramos muerto de hambre, de manera que la naturaleza nos ha dotado de ese instinto de supervivencia que es disfrutar de comer y además disfrutar de comer especialmente lo que son alimentos calóricos, porque hemos vivido muchos más años, es decir, la gran parte de nuestra historia natural la hemos tenido en periodos o en un contexto de escasez de alimentos o de que el conseguir alimentos es difícil. Claro, eso no pasa ahora, aunque como os decía, sí que ahora, ¿no? Ahora, justo en este momento en el que estamos confinados, no podemos salir de casa, tenemos que salir lo mínimo posible, pues sí que es más difícil, lógicamente, y nos tenemos que organizar pues para salir poco y tener los alimentos que necesitamos, pero en general, en nuestro contexto, bueno, pues este instinto, digamos que no nos acaba de ayudar mucho porque ya no hay esa escasez de alimentos. Ahora veremos cómo lo solventamos eso, ¿vale? Pero os voy a explicar el segundo motivo de por qué nos gusta comer y por qué nos gusta especialmente también lo calórico, lo graso y lo azucarado, es decir, lo dulce, graso y calórico, ¿no? Imaginaros, y esto lo comentamos el otro día cuando hablábamos del picoteo, ¿no? Os lo expliqué un poquito, pero vamos a analizarlo un poco más. Imaginaros las primeras comidas de nuestra vida. Resulta que de repente aparecemos en este mundo, ¿no? Nacemos y las primeras comidas de nuestra vida son en brazos de nuestra madre y tomando un alimento que es dulce, que es graso y que es calórico, que es la leche materna o las leches de fórmula cuando no puede haber esa lactancia materna, ¿no? Pero fijaros que lo primero que aprendemos en cuanto a la relación con los alimentos es que la leche, sin saber qué es leche, ¿no? Solo sabiendo pues que algo que es dulce, graso, que es calórico, sabiendo que eso, aprendemos que eso es, es seguro y además es emocionalmente positivo porque es algo seguro porque nos da seguridad, estamos con nuestra madre, lo comemos, no nos pasa nada y obviamente nos lo están dando, ¿no? Nos lo está dando la persona que más nos quiere. Y es emocionalmente positivo porque es una maravilla, es decir, estamos comiendo pues con esa envoltura de amor, es una maravilla, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos ese vínculo ahí, por eso a los niños luego hay que enseñarles a comer, ¿no? Esto lo tenemos claro, ¿a que sí? Tenemos claro que a los niños hay que enseñarles a comer. No nacemos enseñados, no nacemos, pues no hay niños que nazcan
yo esto de los buenos comedores, malos comedores, hola Tony, eh, hola Aroa, Rosa, no me gusta mucho porque creo que todo depende bastante de nuestra experiencia vital y de lo que nos enseñen. Tenemos que aprender, ¿no? Hola Nadia, a un niño, a un bebé que ha tomado lactancia materna y que llega el momento de enseñarle a comer, cuando le damos por primera vez un poco de zumo de naranja, los que hayáis tenido hijos o hayáis tenido sobrinos o hayáis visto a un niño que prueba por primera vez un zumo de naranja, es muy, bueno, es muy divertido porque obviamente la cara que pone el niño es de horror, ¿no? De qué me estás dando, lo intenta escupir porque eso no lo reconoce como algo seguro. Porque obviamente no está dentro de lo que ha probado en los meses pasados y tampoco, bueno, pues es muy distinto, ¿no? No es dulce, no es graso, no es calórico y entonces lo tiene que aprender. Y tenemos muy claro que tenemos que aprender, ¿no? Cuando somos niños, les tenemos que enseñar a que les vayan gustando los alimentos, y se los vamos introduciendo y demás. Apuntemos esto también, ¿vale? Porque esto que es muy lógico en los niños, ¿no? Que les tenemos que enseñar a comer, apuntémoslo porque formará parte, ¿no? De cómo poner de nuestra parte el placer de comer. Bien. Y el tercer motivo por el que nos gusta comer y además nos gustan comer las cosas que no nos interesan, ¿no? Es decir, que, bueno, pues nos llama la atención, pues otra vez, ¿no? Esto, los dulces normalmente y los alimentos calóricos, es porque hemos aprendido durante nuestra historia vital, la historia vital de cada uno, está llena de momentos en los que se nos ha vinculado una emoción y un alimento. Ejemplos. Muchos, pero hay ejemplos que yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. El ejemplo típico de somos pequeños, nos llevan al médico y el médico pues nos tiene que poner una vacuna o yo qué sé, o nos tiene que hacer una exploración que es un poco molesta y tal, y somos niños y el médico tiene ahí su, bueno, la mayor parte y a ver, que bueno, pues que no estoy criticando, simplemente que es verdad que a veces sin darnos cuenta vinculamos alimentos, ¿no? El médico tiene ahí un caramelo, porque cuando a ese niño le hemos hecho pasar ese mal rato, le damos un caramelo, y si no se lo da al médico, después se lo da pues su padre o su madre, ¿no? A veces caemos en estas cosas sin darnos cuenta de que estamos dando una información muy potente a ese peque que ha tenido una experiencia emocional negativa y se la estamos compensando con un dulce. Eso lo aprendemos muy rápido y luego lo podemos reproducir cuando somos más mayores o cuando ya somos adolescentes. Buah, estoy fatal, me hincho a golosinas o me pongo a comer chuches. Bueno, hemos aprendido. Porque no solo en ese contexto de ir al médico, en muchos otros contextos, sin darnos cuenta y sin darse cuenta nuestros padres, lógicamente, es decir, no lo han hecho expresamente, ¿no? Pero sin darnos cuenta vinculamos momentos emocionales negativos con alimentos, bueno, pues alimentos que generan, de por sí instintivamente generan placer. O el típico ejemplo, ya que está por aquí Brócoli Pasión y Patri, ¿no? Que cuando estamos intentando, ¿no?, enseñar a los niños a comer saludable, lo que no podemos hacer en ningún caso es decir, bueno, si te comes la verdura, ¿no?, si te comes el brócoli, luego te daré, yo qué sé, pues un helado, una chuche, un... No, porque estamos dando mensajes muy potentes en el sentido de que el brócoli, es normal que el brócoli no te guste y para compensarlo pues te voy a dar un alimento que sí que te gusta. Y eso hay que evitarlo porque tenemos que... Economía lingüística, dice Patricia. Tenemos que procurar, a veces sí, callarnos un poco, ¿no? Es decir, y ser conscientes de que tenemos que disfrutar de todo y que si estamos enseñando al niño a comer brócoli, a comer verduras, las verduras las tenemos que disfrutar también. Y es bueno, y si es bueno, no le tenemos que compensar con otra cosa, porque es bueno de por sí, ¿no? Es decir, cuando
estamos enseñando a los niños, por ejemplo, otros hábitos como lavarse los dientes, les enseñamos a leer, no, no nos cuestionamos que eso tenga que ser compensado, porque es normal, como está poniendo ahí Patri, ¿no? Hay que normalizar, es normal que tengamos que aprender a lavarnos los dientes, que tengamos que aprender a leer y que a veces cuesta, y que cuesta, que no se aprende rápido. Vale. Y ahora nos vamos del mundo de los niños, porque hoy no es el tema, estamos en cómo aprovechar ese placer de comer para mejorar nuestra alimentación, nuestra relación con la comida y como adultos disfrutar de todo. Y entonces, apliquemos todo esto al adulto, ¿no? Buena noticia que, bueno, por ejemplo, este señor, ¿no? Este neurólogo, David Linden, pues también explica, y muchos neurólogos nos explican en muchos ámbitos, y es que tenemos la suerte de que aunque ya seamos adultos, todas las vías neurológicas respecto al placer, respecto al dolor, por ejemplo, también, pueden, en cierto modo, pueden reprogramarse. Podemos reeducar a nuestro sistema nervioso. Claro que nuestro sistema nervioso está preparado para disfrutar de las comidas calóricas, claro, es un instinto de supervivencia, pero le podemos cambiar, lo podemos cambiar, no, eso está ahí, es verdad, pero se puede cambiar. Y se puede llegar, obviamente, y a eso hay que llegar, a disfrutar de comer saludable, a disfrutar igual comiendo un plato de brócoli salteado con sésamo que a mí me vuelve loca, por ejemplo, ¿no? O un buen salteado de col, o bueno, mil cosas, ¿no? Alimentos saludables, disfrutar lo mismo, incluso más, os diría, que comiendo un trozo de pastel. Porque cuando uno llega a reeducar todos esos circuitos del placer, hay que llegar a ese nivel, porque realmente comer saludable es necesario para nuestra salud, pero es muy necesario también que disfrutemos de ello. Primero, para que podamos mantener esos buenos hábitos, y segundo, porque es un instinto. Trinchat. Hoy voy a hacer trinchat yo. Ese salteado de col y patata. Pues es como el placer es un instinto, no podemos negarlo. Es decir, esto debemos respetarlo, es decir, al final si nos negamos el placer de comer continuamente, al final vamos a explotar. Esto es lo que nos pasa muchas veces como cuando hemos hecho una dieta, ¿no? Nos han puesto una dieta rígida, estricta, nos hemos controlado mucho, no hemos comido nada aquello por capricho, ¿no? Y estamos con esa sensación de control y de no disfrutar, que llega un día que enviamos la dieta pues a freír espárragos y entonces pues se nos va, nos descontrolamos y comemos lo que no deberíamos comer, ¿no? Entonces mantener el placer de comer es súper importante. Seguro, oye, vamos a hacer un específico, un día específico de trinchat, porque veo por ahí que os gusta, a mí también me encanta, es algo... Uf. Bueno, entonces, que es muy importante disfrutar, porque si no, seguro que... Ahora os voy a explicar una cosa que me gustaría que me dijerais por ahí si os pasa o si no os pasa, ¿vale? Verdad que, bueno, a veces nos apetecen alimentos muy concretos, yo qué sé, pues un trozo de chocolate, un dulce, unas galletas, después de comer, ¿no? O después de cenar. Y entramos en conflicto porque pensamos, a ver, si acabo de comer, ya no tengo hambre, ¿por qué me está apeteciendo ese extra, ¿no? Ese extra, que además es un extra totalmente de capricho, es decir, que me lo pide el cuerpo por puro placer. ¿Os pasa eso? Decidme que sí. No sé, decid lo que queráis. Supongo que sí que os pasa, ¿no? Y si no siempre, pasa a veces, bueno. Pasa normalmente. Pasa normalmente porque el cuerpo necesita esa sensación de placer. La necesita. Y
si no la hemos tenido en una medida suficiente en lo que hemos comido, en la comida o en lo que hemos cenado, estaremos saciados en cuanto al hambre real, ¿no? Estaremos saciados porque hemos comido suficiente. Pero el sistema nervioso sigue ahí pidiendo esa parte de placer porque aunque hayamos comido, no hemos sentido placer. Y eso nos pasa también cuando comemos demasiado rápido, cuando comemos sin darnos cuenta y de forma inconsciente, comemos haciendo otras cosas. Por eso es tan importante comer consciente, comer sentado, comer relajado, disfrutar de lo que comemos, prepararnos la comida de una manera pues que la vayamos a disfrutar. Porque Noemí, hola Noemí, también, me pone por ahí. Claro, claro. Claro, pues es que es muy importante disfrutar de la comida desde el minuto cero. Porque si no, el sistema nervioso va a estar ahí dándonos el toque de que quiere su momento de placer y tenemos que procurar que ese momento de placer sea todo, ¿no? Mientras comemos. Patri, como pollo sin cabeza. O sea, bueno, claro, es que nos podemos llegar a descontrolar mucho, porque esto es muy potente. Imaginaros que estos neurólogos explican que las vías de activación del placer, hola Rafi, son igual de potentes cuando se activan y pueden llegar a ese nivel de potencia igual que cuando se activan por una droga o claro, por sustancias que, o sea, que nos asustan y pensamos, uy, bueno, pero eso es otro nivel. Bueno, es el mismo, son las mismas vías de activación. Puede haber una intensidad mayor o menor, pero las vías son las mismas, ¿vale? Entonces, reeducarnos, nos podemos reeducar y nos debemos reeducar porque ya no tenemos que salir a cazar, afortunadamente, aunque como decimos, ahora estos días es un poquito más difícil salir a comprar, pero ya no necesitamos arriesgar nuestra vida. Bueno, y digo todo esto muy en relativo porque pienso en estos días y la verdad que es una situación difícil, ¿no? Pero tenemos que pensar que tenemos que reeducar todos esos instintos del placer de comer para que ese placer del comer lo encontremos en todos los alimentos, en los que son calóricos, que eso nos van a dar placer pues porque ya instintivamente lo tenemos ahí grabado, y en todos, en los saludables, en las verduras, en vegetales, ¿no? En fruta, en los frutos secos, en las semillas, yo qué sé, pues en mil cosas, ¿no? En todo. Y eso es importante. Nos va a ayudar también a vivir más felices, más tranquilos, saciados de todo, a todo nivel, ¿no? Y es realmente un aspecto clave. Nos da mucha tranquilidad también saber, por lo menos yo creo que así es, saber que ese placer de comer es un instinto, nos tranquiliza porque nos ayuda a entenderlo y nos ayuda a manejarlo y nos ayuda a no sentirnos tan culpables. Porque una de las cosas que nos pasa cuando no entendemos esto, que les pasa a las personas que tienen dolor crónico, por ejemplo, o que les pasa a personas que no se controlan bien con la comida, es que pues que luego, pues no, los típicos remordimientos de conciencia, luego me siento mal porque he comido eso, porque... Y tenemos que procurar evitar todo eso, ¿no? Entrar en ese círculo vicioso. Cuando he caído en una tentación, bueno, pues mira, al final es aceptarlo y no pasa nada, entender todo esto de las vías del placer, intentar poner ese placer a nuestro favor, ¿vale? Y bueno, y entonces intentar seguir el camino haciéndolo bien. Nos podemos equivocar, ¿no? No nos faltaba más, pero hay que ser constantes y la constancia tiene mucho más premio, en cuestión de alimentación y de salud, tiene mucho más premio que no que un día puntual nos hayamos pasado y bueno, mira, pues no pasa nada. Si luego sigo el camino adecuado, la trascendencia de eso no va a ser grande. Así que, bueno, hola Marga. Bueno, ¿qué más? Reeducar nuestro cerebro, ¿no? Es decir, educamos a los niños a que aprendan a comer de todo, o deberíamos hacerlo, y de adultos nos podemos reeducar para que nos guste todo, para que disfrutemos con todo, y es muy importante, ¿vale? Entonces, cuestiones que nos pueden ayudar. ¿Cómo podemos hacer? Pues eso, ¿no? Reeducar, vale, sí, nos tenemos que reeducar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Es decir, puede haber alimentos pues que no nos generan mucha emoción
y podemos ir encontrando la manera de prepararlos, combinarlos, presentarlos para que nos apetezcan mucho, ¿no? Nos apetezcan mucho más de lo que nos apetecían. Cosas que nos ayudan, por ejemplo, los aliños, ¿no? El cómo aliño una verdura o cómo acompaño pues una fruta, ¿no? Es decir, puedo merendar fruta comiéndome una manzana y lo puedo disfrutar perfectamente, pero puedo también hacer algo que sea muy simple y que solo de verlo pues ya empiece a salivar, ¿no? Pues como poner la manzana a trocitos pequeños, le pongo pues yo qué sé, un poquito de sésamo y le pongo un par de cucharadas de crema de almendras por encima. Bueno, pues oye, eso ya tiene otro aspecto. Entonces tenemos que presentar y alinear nuestras comidas de una manera que nos motiven, que nos apetezcan, oye, que sí, y además ahora tenemos un poquito más de tiempo, así que vamos a intentar eso, ¿no? En las verduras, por ejemplo, yo siempre explico que los salteados me gustan mucho porque además el salteado es un tipo de cocinado que conserva muy bien los nutrientes, pero es que además potencia los sabores. Y entonces, como se potencian los sabores en el salteado de verduras, pues por eso nos gusta el trinchat y por eso nos gusta el brócoli salteado, porque ese proceso a fuego bastante vivo, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Aceite bueno, en el que la verdura acaba quedando con una textura un poco más crujiente, incluso queda en algún punto un poco tostada. Y en ese tostado, en ese proceso de tostado, se generan unas sustancias que son muy aromáticas y que nos gustan. Los alimentos tostados tienen mucho más sabor, ¿no? Se produce por ahí una reacción química que se llama reacción de Maillard, que los que somos del ámbito, bueno, yo solo estudié en farmacia, ¿no? Cuando hice mi primera carrera, pero los que son del ámbito de la cocina, de la gastronomía, también lo conocen mucho. Los tostados nos gustan porque tienen más sabor. Entonces, bueno, bien, hay corazoncitos por ahí, parece que os gusta la idea, ¿no? Saltear las verduras es una manera de hacerlas más sabrosas. No tengáis miedo con el aceite de oliva a la hora de añadir, porque es verdad que en eso generalmente estamos como un poco reprimidos de no le tengo que poner mucho aceite, tampoco nos tenemos que pasar y malgastar el aceite, ¿no? Pero podemos ser generosos. Bien, bravo, corazoncitos, nos gusta y me alegro de que os guste. Es decir, quiero decir que ese salteado con una buena ración de aceite de oliva virgen extra, que va a ser una maravilla. Si además le añadís algo crujiente como trocitos de frutos secos, el sésamo siempre yo es una de las opciones que doy, ¿no? Pero trocitos de almendras, por ejemplo, madre mía, mira, y os lo explico porque hoy tengo esta idea. Yo voy a hacer la especie de trinchat con lo que tengo, con la col y demás, con ajos tiernos, pero hoy le voy a poner trocitos de almendras para que tenga un toque crujiente, porque ese es otro de los puntos interesantes, y es que a nuestro cerebro le encanta lo crujiente, le encanta masticar en realidad, porque si masticamos nos damos cuenta de que estamos comiendo y también se activan esas señales del placer. Así que bueno, importante, ¿eh? Lo que cruje. Por eso es importante las texturas, por eso es importante que en una misma comida procuremos que haya diferentes texturas. Por ejemplo, yo no suelo recomendar o procuro que si en una cena, ¿no? Ahora imaginaros, una cena a base de una crema de verduras y luego pienso, bueno, pues luego hacemos una tortilla. Es una cena que es demasiado blanda, ¿no? A nuestro cerebro le gusta masticar, le gusta que mastiquemos. De manera que, por lo menos, si esa es la cena, en la crema de verduras está muy bien que podamos poner esos tropezones de sésamo o de frutos secos troceados o incluso de pan tostado, ¿no? Que podamos añadir. Así que bueno, diferentes texturas. Ese es un truco que os aconsejo que apliquéis porque vamos a activar las vías del placer y nos vamos a sentir mucho más satisfechos. También más satisfechos a nivel de placer y más satisfechos a nivel de hambre. ¿De acuerdo? Hago esto un poco para diferenciar, ¿no? El hambre, cuando nos suena a la barriga y decimos, ¡buah, qué hambre tengo! Que me comería cualquier cosa.
Ese hambre también se sacia mejor cuando masticamos porque le enviamos esas señales al cerebro y puede segregar todas las sustancias necesarias para que esas sustancias lleguen a la sangre y nos digan que estamos saciados, ¿vale? Pero además sí, bueno, si hemos masticado también activamos esas vías del placer. Por eso, por ejemplo, opciones tan, bueno, tan actuales como el hummus con dips de zanahoria es una opción súper sana. Ay, gracias por vuestros comentarios. Bueno, me alegro un montón de que sea útil y de que os guste. El hummus, como os decía, con los dips de zanahoria es una súper buena idea nutricionalmente y a nivel de placer, porque además de que nutricionalmente pues es una combinación súper buena, tiene un montón de nutrientes, tiene hidratos de carbono, tiene proteína, etcétera. Pero es verdad que estamos con una crema que es sabrosa, el hummus es muy sabroso, y estamos combinándolo con un alimento que cruje, que masticamos y cruje. Y eso le envía unas buenas señales de activación del placer al cerebro, o sea que es súper interesante, ¿vale? Así que esa es una de las opciones y de las recomendaciones, el preparar los alimentos de forma que nos gusten, que haya diferentes texturas y que haya diferentes colores también. La activación a nivel visual es importante. Si a nivel visual, lógico, lo sabemos, ¿no? Si nos entra ya por los ojos, ya, bueno, es otra cosa, ¿no? Porque si el mismo plato lo ponemos bien presentado, con diferentes colores, atractivo, o lo trituramos, lo mismo, pero triturado y todo hecho una pasta de un mismo color, la motivación no es la misma. La activación de las señales de las ganas de comer y del placer no son lo mismo. Por eso, por ejemplo, pues en las personas con disfagia que desafortunadamente pobres pues no pueden disfrutar de esas texturas y tienen que comer triturado, pues se recomienda por lo menos que los triturados tengan diferentes colores, ¿no? Triturar en diferentes partes para que tengan cierto estímulo visual también. Así que bueno, todo importa, ¿no? Desde cuando vemos la comida, lo que cruje, lo que suena, ¿no? El sonido también es importante, ¿no? El sonido del pan, cuando lo cortamos, cuando lo mordemos, etcétera, ¿no? Todo eso importa. Así que, bueno, pues receta del hummus. Bueno, os la pasaré, ya os pasaré recetas del hummus. El otro día os explicaba que no es un alimento que yo suela preparar en casa. Soy muy cocinillas, no, obviamente no soy cocinera, pero bueno, soy nutricionista motivada porque me gusta comer y soy cocinillas. El hummus no lo preparo en casa normalmente, pero sí que os buscaré, digamos, la receta más, bueno, pues más habitual para que la podáis hacer si queréis estos días, ¿vale? Gastrofísica, Patri, tenemos muchas cosas que contar, ¿eh? El viernes y ya, bueno, pues anunciando un poco lo que haremos. Hoy espero haberos ayudado un poco, ¿no? Dando esta pincelada de por qué nos gusta comer y, sobre todo, el hecho de que entendiendo el por qué vamos a ser más capaces de manejar bueno, pues nuestros instintos, en este caso, ¿no? Nuestro instinto de comer, y vamos a poder manejar mucho mejor nuestra alimentación y nuestra relación con la comida, que tiene que ser positiva. Nuestra relación con la comida debe ser positiva, ¿no? Tenemos que disfrutar comiendo saludable, comiendo de todo. Bueno, pues espero que os haya gustado y os comento un poco los temas que vendrán. El viernes, como os decía antes, el viernes vamos a hacer una sesión conjunta. Voy a invitar a Patri, NutriPatri, que está por aquí, a que hagamos el directo juntas, porque ella se dedica también a la divulgación de hábitos saludables, hace talleres para niños, y vamos a dedicar esa sesión a un poco la educación en la alimentación saludable a niños, pero va a estar enfocado a familias, de manera que las familias que tengáis niños, y si vosotros no, pero conocéis a familias con niños, decídselo, porque la idea es que ese directo lo vean los niños. Vamos a explicarlo para ellos, para los papás, pero también para que lo escuchen los niños. Y bueno, y vamos a explicar ahí cositas que seguro que les resulta interesante, les entretiene un rato, que así aportamos algo para entretener a los peques.
Y esa es la idea, que el viernes se conecten familias con niños. Os podéis conectar vosotros también, por supuesto, si no tenéis peques, da igual, pero vamos a dedicar ese directo a ese tema. La semana que viene, uno de los temas que voy a tratar es la endometriosis, la dieta en contexto de endometriosis. Es un contexto en el que, bueno, pues una situación, una patología en la que muchas mujeres pues se encuentran difícil y además en la que hay muchísimas ideas equivocadas en cuanto a alimentación. Abordaré otros temas la semana que viene. Les estoy dando vueltas y estoy esperando también un poco vuestro feedback para profundizar en cosas que os puedan interesar y os los iré anunciando, ¿de acuerdo? Así que, bueno, gracias May. Ay, qué bien. Gracias. Os agradezco un montón que estéis ahí. La hora del viernes, la hora de los directos siempre es a las 12:30. He escogido este horario, aunque sé que quizá hay gente que está teletrabajando, pero a las 12:30 creo que es una buena hora en la que podemos tener esta media horita un poquito más de directo y luego ya ponernos a cocinar. Así que bueno, todos los directos son a las 12:30, lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Mientras dure esta situación y podamos aportar, o por lo menos yo, en mi caso, pues pueda aportar ese granito de arena, este ratito, aquí estaré, ¿vale? Elena dice problemas cardiovasculares, colon irritable, he leído por ahí, sí, al tema gastrointestinal dedicaré un día también porque es un tema muy muy importante y complejo, pero que sí que es un tema que conviene abordar. Así que nada, gracias a todos, gracias de verdad por estar ahí, cuidaros mucho, por favor, cuidaros un montón. Hola Olga, Maribel, gracias, cuidaros mucho estos días, tengamos paciencia y bueno, y espero que todos continuemos bien, sintiéndonos afortunados de estar en casa, estar bien y estar haciendo la parte fácil porque la parte difícil está ahí fuera con todo lo que está pasando y esperemos bueno, pues que pronto las cosas vayan a mejor. De momento vosotros cuidaros mucho, un beso a todos y nos vemos el viernes y bueno, y en cualquier momento que me necesitéis ya sabéis dónde estoy. Hola Ana de Móstoles. Un saludo enorme a todos.